Hola, buenas a todo el mundo. Bueno, pues muchos ya estáis incorporándoos en la sala. Nada, simplemente, si os parece, vamos a hacer una pequeña presentación y empezamos con el seminario en sí mismo, ¿no? Bueno, yo en primer lugar, simplemente antes de empezar a presentar a Esther, que, bueno, que es la protagonista de hoy, voy a hacer un mínimo encuadre sobre nosotros y un poco por los que vengáis de su parte, que lo mismo estáis ahí un poco perdidos. Bueno, sí vete a decir que nada, yo soy Buenaventura del Charco, soy el director clínico de Estar Contigo Terapia, soy profesor de psicología en varias universidades y en un hospital de la Seguridad Social en Granada y soy psicólogo sanitario y bueno, desde Estar Contigo lo que intentamos o por lo que creamos este recurso es por intentar darle accesibilidad a la terapia a todo el mundo. Y es verdad que para eso lo que hemos hecho es que la gente pueda hacer terapia y pagarla a plazos sin que le suponga sin que tenga que pagar intereses. Lo que buscamos es dar accesibilidad a la terapia, de manera que en vez de tener que pagar pues, los 240 300 euros que suele valer un tratamiento con una sesión semanal, pues pagas una cuota de 49 euros. Es verdad que luego termina la terapia y sigues pagando, pero la idea es poder darle acceso a gente a la terapia porque es verdad que por desgracia hoy en día poca gente se puede permitir pagarse 240 euros al mes. También, independientemente de eso, nosotros tenemos un compromiso con hacer la psicología accesible y dentro de eso, pues por lo que todos los meses buscamos a psicólogos que tengan una labor de divulgación de calidad. Nuestra directora de divulgación es Claudia Nicolasa y vamos seleccionando perfiles que, bueno, pues que intentamos darle voz dentro de saber que estamos recurriendo a fuentes fiables, ¿no? Porque por desgracia hoy en día con las redes está muy bien que la psicología tenga visibilidad, pero también a veces eso está llevando a que uno no sabe muy bien lo que está viendo simplemente porque la psicología está de moda. Y también, además, siempre intentamos recomendar libros y recursos que creemos que tienen rigor clínico y que son un buen recurso para la gente que esté interesada. Y en ese contexto, y ahora ya dejo de dar el coñazo, pues tenemos aquí a Esther Barranco, ¿vale? Bueno, que ha escrito este libro, que es eso que te ocurre, se llama Ansiedad, ¿vale? Y que aparte de unos dibujos de unas ovejas muy chulas, que ahora también hablaremos de eso, pues bueno, pues es un poco en lo que nos hemos basado para hablar de ansiedad. Es verdad que no nos vamos a ceñir meramente al libro, pero bueno, ella ha escrito un manual muy interesante del tema y la idea es un poco aplicarlo de manera práctica. Ya sabéis que los que os habéis apuntado participáis en el sorteo de 3 ejemplares que saldrán en el canal. Y bueno, ya sabéis también que esta charla queda grabada y luego la enviaremos, pues, para que os podáis saltar mis partes y la escuchéis a ella, que es la que tiene cosas interesantes que decir. Entonces, dicho todo esto, Esther, bueno, psicóloga sanitaria, sexóloga, divulgadora en redes, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Pues nada, si te parece. Oye, por el acento no sé dónde eres. ¿De dónde eres tú, Esther? Tengo mezcla, pues nací en Sevilla, luego me Vale, fui a vivir a un pueblecito de Huelva, luego viví en Londres, luego en Madrid y ahora Barcelona. O sea, tengo vale, ya bueno. un Estamos popurrí. entre andaluces, que es yo notaba ahí un deje, ¿vale? Hombre, eso, vamos, eso espero no perderlo, vaya. Dios nos libre. Bueno, entonces, aparte de esto, si te parece, entramos ya directamente en, Vamos. en- en faena. Bueno, es verdad que a mí hay una cosa que me ha gustado mucho del libro y que quería seguir un poco como enfoque, que es verdad que muchas veces cuando hablamos de ansiedad, eh, parece que hay un enfoque un poco centrado exclusivamente en la ansiedad y en qué técnicas puedo hacer para manejar la ansiedad, ¿no? Pero es verdad que tú abordas como muchas más cosas sobre, bueno, cómo la ansiedad también se relaciona con otros aspectos, como el tipo de apego, como el trauma, como qué clase de persona soy, como la relación que tengo conmigo mismo. Y bueno, ya aquí un poco quería preguntarte si tú crees que uno de los problemas frecuentes a la hora de intentar tratar la ansiedad
es ese reduccionismo de mirar solo la ansiedad y no mirar un poco qué está provocando esa ansiedad o en qué tipo de persona ocurre la ansiedad, ¿no? Porque creo que a veces hablamos como si solo... Es verdad que la ansiedad es una respuesta común, pero también es verdad claro, ¿por qué tenemos cada individuo ansiedad, que somos de nuestro país, nuestra MAE? Es algo muy diferente, ¿no? Total, sí, yo soy como bastante como crítica en esto, porque sí que creo que, bueno, al final de la ansiedad se lleva hablando mucho más tiempo que de otra sintomatología, porque parece que es más común o que es más visible. Y entonces creo que en ese intentar darle visibilidad o normalidad hemos pecado un poco de quedarnos con el síntoma, ¿no? Y también desde el modelo médico, que muchas veces es desde lo que se interviene y se trata, y desde el modelo que nosotros nos hemos formado también como psicólogos, porque también desde la carrera, por lo menos en mi caso, era síntoma, síntoma, síntoma y ya está, y poco más, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay un reduccionismo bastante preocupante en psicólogos también a la hora de tratar, y de hecho me vienen como muchos casos rebotados de otros psicólogos, ¿no? De que han hecho una terapia como muy puntual, muy centrada en el síntoma, y como esto acaba volviendo a aparecer, pues la persona vuelve, pero cambia de psicólogo, básicamente, ¿no? Entonces, por eso el libro era un poco este enfoque, el decir, vale, muy bien, la ansiedad está identificada, empezamos a ponerle nombre, cada vez está más claro, la sintomatología varía un poco en función de cada persona, pero está claro que hay elementos que son bastante comunes. Vamos a lo que hay debajo, ¿no? Y lo que hay debajo, en realidad, si trabajas desde la perspectiva del trauma, que es desde donde nosotros trabajamos en el equipo, y también Ujú, desde la teoría del apego, al final siempre hay una raíz que es común, ¿no? Que tiene que ver mucho con esto, con cómo se relaciona el individuo, con cómo se ha criado el individuo, con el contexto sociocultural en el que está el individuo, todo esto, ¿no? Y si vamos aquí, en realidad, muchas veces no hace falta entrar en toda esa sintomatología porque es una respuesta a todo esto que está ahí abajo. claro, ¿no? Yo la verdad que siempre digo que es verdad que tú y yo somos de modelos diferentes. Nosotros hacemos terapia focalizada en la emoción, que es un tipo de terapia humanista con evidencia empírica, pero bueno, que es verdad que se basa un poco en lo mismo, más en entender la historia de dolor de la persona y cómo eso influye en cómo nos relacionamos con las cosas, ¿no? Y fíjate, el otro día tenía una primera sesión con con un paciente psicólogo que digamos que viene de lo más habitual o mainstream que se ve en la universidad. Y entonces, bueno, yo estaba intentando hacerle el cambio de encuadre porque como iba a ser paciente mío, yo no iba a hacer lo que a él le habían enseñado, ¿no? Y entonces le intentaba decir que claro, que cuando tenemos un problema, en el fondo hay tres partes, ¿no? Está el problema en sí mismo, está cómo el problema toca en un tema mío. Yo le decía, oye, esto es como si yo te pego un bofetón, pero el bofetón toca una herida tuya. Entonces hay una parte que es la situación y hay otra parte que es, pues, un poco lo que estamos hablando, ¿no? Pues a lo mejor tu apego o si has vivido algún tipo de trauma o cómo tú, cosas que han ocurrido en tu historia de vida, por ejemplo, pues tus niveles de exigencia o si has sufrido heridas de abandono o este tipo de cosas. Y luego, claro, también hay otra parte que es cómo yo me relaciono o permito todo lo que ocurre en esa sintomatología, ¿no? Pues si me permito pedir ayuda o no me lo permito, si reprimo emociones o me las dejo sentir o todo esto, ¿no? Y claro, al final casi que estamos hablando solamente del problema, pero claro, aquí hay otras dos partes que es verdad que dependiendo del modelo terapéutico les ponemos nombres diferentes o las abordamos de manera distinta, pero que suelen pasar muy, muy inadvertidas, ¿no? Mm. Y yo no sé qué sensación tienes tú, Esther, pero a mí me parece que casi que la segunda pata, la de qué toca mío esto que está ocurriendo, es casi la que más acaba teniendo un papel clave en los temas ansiógenos, ¿no? Que yo creo que la ansiedad es una respuesta a algo que está ocurriendo. Entonces, para mí, es como que empieza a aparecer un malestar con respecto a lo que sea que está viviendo esa persona en su contexto, por lo que sea. Aquí entramos en todo esto, ¿no? En cómo perciben, cómo se ha criado, en cómo viven, cómo ejecutan, Ujú. cómo pide ayuda o no. Y entonces ese malestar va subiendo de intensidad en la medida en la que tú no lo atiendas. Yo soy muy pesada en consulta con el tema de la coherencia interna, ¿no? Es decir, tengo que descubrir un poco quién soy yo y conocerme para poder ir en coherencia con eso. Cuanta menos coherencia haya con respecto a lo que yo en el fondo quiero, que esto hay que descubrirlo y no siempre lo tenemos claro,
menor ansiedad va a haber. Y cuanta más discordancia, pues mayor ansiedad va a haber porque la ansiedad te está alertando de que hay algo a lo que tienes que atender. Claro, ¿no? Es que yo creo que a veces cuando hablamos de este tipo de cosas, de congruencia y de tal, suena como muy místico, como muy filosófico. Pero, pero claro, al final es lo que acaba provocando, ¿no? Porque es verdad que a veces hablamos, yo digo mucho como gente que dice, no, es que yo tengo una personalidad ansiosa o, bueno, es que tengo un trastorno de ansiedad. Y parece como que te ha picado el mosquito ese de la ansiedad o has pillado un virus raro de ansiedad y no se ve un poco esta parte de, bueno, oye, ¿por qué de pronto mi cuerpo está generando una respuesta de ansiedad, ¿no? Porque la gente tiene muy claro que no tienes fiebre porque sí o que no tienes inflamación porque sí, pero parece que la ansiedad es algo que aparece por germinación espontánea, ¿no? Justo. Sí, sí, y yo creo que precisamente tenemos como una labor muy grande de empezar a cambiar esto. Porque yo siempre digo que los pacientes que vienen por ansiedad me tiro como una gran parte de los primeros meses haciéndoles ver que lo que tienen es ansiedad. Entonces, me parece como una, ¿no? Primero. Y luego otra gran parte, que es luego hasta que podemos empezar como a intervenir, que normalmente va un poco de la mano, ¿no? Pero hasta que podemos empezar a esa parte es como explicándoles que tenemos que llegar a ver y a que ellos puedan detectar qué es lo que hay debajo de toda esa sintomatología. Que no es fácil, pero claro, parece como que eso, el hablar de coherencia es como un término muy abstracto, ¿no? Pero es como tan sencillo como, pues si en esta relación te estás sintiendo mal, estás diciendo a todo que sí, pues igual tenemos que ver si en realidad quieres decir a todo que sí. A lo mejor el no poner límites ya dispara una respuesta de ansiedad, o el estar en un contexto disfuncional, o el tener una pareja que continuamente te genera inseguridad. O sea, es que, ¿no? Hay como que en realidad ir ahondando un poco en todo esto. Sí, yo creo que a veces hay algo incluso un poco como defensivo, ¿no? Prefiero centrarme en la ansiedad porque, bueno, al final la ansiedad tampoco dice nada de mi vida, ¿no? Y entonces creo que hay veces que hay como una fijación de, bueno, quiero ver la ansiedad y quiero ver cómo la resuelvo. Porque claro, mirar qué más ocurre, qué ocurre en mi vida que provoca ansiedad, me puede llevar a planteamientos incómodos, ¿no? Como por qué no digo que no, o como por qué tengo una especial sensibilidad a un tema porque es un tema con el que he sufrido en la infancia, o como por qué a veces permito determinado tipo de cosas, ¿no? Que me traten mal o que me llevan al límite Mm, o determinado tipo de historia. Mira, si te parece, por entrar un poco en... Es verdad que el tiempo que tenemos es limitado, pero bueno, por ir entrando y tal, estamos hablando de muchas cosas, pero si te parece, vamos a ir viendo un poco como las cosas más habituales que suelen provocar este tipo de cuadros ansiógenos, ¿vale? Entonces, bueno, tú en tu libro vas haciendo ahí como un recorrido, ¿no? Primero hablas como del tipo de heridas emocionales o experiencias que más suelen provocar esto, en torno al abandono, al rechazo. Entonces, si te parece contarnos un poco de esto y vamos viendo. vale, esto es un temazo, ¿eh? Tú me frenas porque esto es No, un luego temazo. encima yo voy a opinar, que a mí me encanta opinar. Ah, O pues me sea parece que fenomenal, me encanta. nos Vale. vamos a echar aquí la tarde. Y me puedes llevar a la contraria también. Vale, entonces, sí, un poco para mí hay como tres grandes bloques, diría yo, ¿no? Que en realidad tocan un montón de áreas. Uno que es el tema de la gestión emocional, que yo creo que actualmente nadie, bueno, ahora empieza, ¿no? Como a hacerse, porque empieza a haber más concienciación, pero que nadie nace con esto porque nadie se lo enseña en el cole y por desgracia no venimos de una generación en la que esto haya sido muy importante, muy relevante. Entonces hay un gran bloque de gestión emocional que tiene que ver con hasta qué punto yo soy capaz de identificar cómo me siento, de expresar lo que siento y de gestionar lo que siento. Y creo que esta es una de los focos de intervención en cualquier persona que sufra ansiedad, porque casi siempre está afectado, ya sea porque está desconectada la persona, porque evita, porque se disocia, porque se desregula, o sea, ¿no? Siempre hay como... Sí, bueno, o sea, en TCE hablamos mucho como de emoción primaria y secundaria, ¿no? La emoción primaria sería como la emoción buena, vamos a decirlo así, que es la que mi cuerpo pone en marcha para defenderme. Oye, pues me criticas o me atacas y a mí me sale una rabia para defenderme, o me deja mi pareja y yo me pongo triste para elaborar el duelo, o lo que sea. Y luego hay una emoción secundaria que suele ser cómo me siento con cómo me siento, ¿no? Es decir, cuando yo me veo enfadado, ¿qué provoca eso en mí? O cuando yo me veo triste, ¿qué provoca eso en mí?
¿no? Y ahí es casi siempre la ansiedad suele ser una emoción secundaria, ¿no? Es decir, suele ser el, oye, me da miedo enfadarme porque no sé manejar el enfado, porque me siento mala persona, porque tengo miedo a que si tengo un conflicto, pues yo qué sé, con mi jefe, si me echarán del curro, no me echan, y entonces acabo sintiendo ansiedad al verme enfadado. Y engancharme en ese estado de ansiedad me impide canalizar el enfado, con lo cual indirectamente acabo evitando, reprimiendo esa emoción, ¿no? Entonces, parece que muchas veces el problema no es simplemente el sentir ansiedad, entiéndeme que es una mierda porque lo paso fatal, sino que también es a veces el conectar tanto, como la ansiedad es una emoción que hace tanto ruido, me está impidiendo oír esa otra emoción que hay en el fondo, que es mucho más adaptativa y que me mueve mucho más a lo que yo necesito, ¿no? Me parece como muy interesante porque los diferentes enfoques a mí me flipa esto, ¿no? Pero claro, claro, desde como nosotros intervenimos sería la emoción primaria es con la que no consigo, o sea, la que sería la respuesta natural y la secundaria sería la que muestro si no consigo ser coherente con con la que Eso sería es, la sí, sí, es respuesta natural, exactamente ¿no? eso es lo que Justo plantea eso. la TFE. Lo que pasa es que yo, para mí la ansiedad sería el estado al que llega la persona si no consigue ir en coherencia con la emoción primaria. Vale, entiendo No lo que... tanto la emoción, sino el estado al que llegaría si no consigue ir en coherencia, ¿sabes? Bueno, Que al final le es muy podemos llamar interesante estado, porque le podemos llamar emoción, supongo que es justo, más una claro, cuestión eso mismo de es. nomenclatura, ¿no? O Sí, sea, sí, yo creo sí. que es interesante, o por lo menos nosotros los pacientes suele ayudarles porque ayuda a veces a entender, claro, porque muchas veces hablamos de gestión emocional y decimos palabras que suenan muy bonitas como permítete sentir esta tristeza y Sí. abrázala. Claro, pero hay veces ¿Qué coño es eso, no? que la gente, no, la gente también te dice, bueno, pero ¿esto para qué? ¿Sabes? Si Sí, yo ¿cómo tengo lo ansiedad. hago? ¿Cómo abrazo mi tristeza? Tío, También, ¿eh? o simplemente qué utilidad tiene, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas veces que entender esto, que entender cómo al final la ansiedad acaba siendo algo que tapa otra cosa y hasta que no solucione esa otra cosa, la ansiedad se perpetúa, por decirlo de alguna manera, como una cortina de humo, entonces necesito la ansiedad para no ver que estoy enfadado con mi novio, ¿no? No sé si me Justo, explico. Entonces, justo. la importancia de intentar ver lo otro, ¿no? Y de porque luego además está esta paradoja de que cuanto más intento controlar la ansiedad, más se descontrola la ansiedad, ¿no? O sea, control y ansiedad podríamos decir casi que es un oxímoron, ¿no? Que es una Mm, contradicción. ujú, sí. De hecho, suele ser la estrategia que se usa por defecto cuando se siente ansiedad, porque la ansiedad es muy jodida de sentir y se siente muy desagradable. Entonces, lo que primero intentamos hacer es intentar por todos los medios no sentirla, que genera justo el efecto contrario. Claro. Y lo del tema de la gestión emocional suena como muy ambiguo, ¿no? Como muy abstracto y en realidad a mí me costaba mucho, me acuerdo al principio, como decir, sí, la gestión emocional, sí, todo eso, pero tú dime qué tengo que hacer, ¿no? Y no, y en realidad es esto, es entender que coño, que igual que tú tienes las sensaciones de hambre y de sed y eso es lo que te va dando la información de cuándo beber y no dices, tengo que beber 5 veces al día, sino que vas bebiendo cuando tienes De sed y tu manera organismo, espontánea, claro. justo, es aprender a leerte y a leer las señales que te están diciendo por qué camino tienes que ir. Y esto es la leche cuando realmente se aprende a hacer. Bueno, sobre todo porque yo creo que, no sé qué experiencia tienes tú, pero, o bueno, si me permite, voy a sacar el profe universitario, ¿no? Fíjate, yo lo que daba en máster de Psicología General Sanitaria era comparativa de modelos de psicoterapia, ¿vale? O sea, yo he sido muy friki y he estudiado 2 años de psicoanálisis, 3 años de sistémica, 4 de humanismo, 6 de... Bueno, yo me lo he estudiado ahí como todos los modelos y a mí lo que me encanta es compararlos y lo que estamos haciendo un poco hoy, ¿no? Como a lo mismo le cambiamos el nombre o tal y cual. Y hay una cosa muy interesante, ¿no? Que es el hecho de que cuando comparas modelos, pues verdad que muchas veces hay modelos que se centran en, vale, tratamiento de ansiedad, ¿cuánto baja la ansiedad? Porque normalmente en los modelos más sintomáticos lo que ocurre es que, oye, bajo la ansiedad y ya está, y tengo herramientas para manejar la ansiedad. Pero es verdad que cuando hablamos de estos modelos que tienen más que ver con entender lo que ocurre dentro de mí, con aprender a ser más coherente, con tal, claro, hay investigaciones que luego demuestran que cuando le preguntaban a gente, ¿no? Imagínate, gente que tiene ansiedad y hace una terapia cognitivo-conductual o hace una terapia conductista para manejo de ansiedad, y gente que hace una terapia humanista o que hace terapia centrada en el modelo de trauma y tal.
y luego les preguntaban a los 5 o 6 años, ¿no? Y claro, todos hablaban de que la ansiedad había mejorado, pero, por ejemplo, esto hay unas investigaciones de Carl Rogers muy interesantes, pero los pacientes que hacían este otro trabajo más indirecto, luego hablaban también de me entiendo mejor, sé mejor lo que quiero en mi vida, tengo más capacidad de aceptarme y de no meterme tanta caña, ¿no? Entonces también esa capacidad de entender lo que ocurre en mi mundo interno, claro, en un primer momento me va a solucionar el problema de ansiedad, pero eso luego me va a ayudar a entender cómo me siento con mi pareja o a entender qué es lo que yo quiero respecto a mi jubilación, ¿no? No sé si me... Que también parece ahí un poco que, que eso, que también a veces, normalmente para medirlo, siempre lo medimos en términos de sintomatología y en términos de enfermedad, por decirlo, aunque no me gusta mucho el término, pero es verdad que hay otros tipos de terapia que te llevan a un entendimiento de ti y eso te sirve para no tener ansiedad, pero te sirve para otro puto montón de cosas, ¿no? Sí, y realmente, eh, o sea, al final yo hablo de mi experiencia en consulta, ¿no? De los casos que yo he visto muchos casos de ansiedad. Y realmente hay un punto de, lo que te digo, ¿no? Me vienen muchos casos rebotados de otros psicólogos que han tenido otro estilo de intervención más superficial y al final la ansiedad acaba apareciendo en unos años. Quiero decir, ¿puede aparecer con mayor o menor intensidad? Sí, pero acaba apareciendo en algún momento. Y los casos que yo trato por ansiedad no son casos que vayan a volver por ansiedad, a mí no me vuelven. Porque no es solo que la ansiedad disminuye, es que todo esto que hablamos, ¿no? El autoconocimiento, la gestión emocional, el trabajar con las heridas que traigan de atrás, su estilo relacional, todo eso al final te da un estilo de afrontamiento de la vida, de los desafíos, de los retos, que va a poner cada vez más difícil a la ansiedad el aparecer. Es que ya no es solo que el manejo, es que ya es claro, cuanto más ventana de tolerancia tengo, porque más recursos tengo y más capacidad tengo, menor posibilidad de que mi cuerpo entre en estado ansioso, ¿no? Que esto al final también Bueno, tiene mucho que ver con lo que yo he vivido. A mayor experiencia de dificultad, quizás he tenido que sí, desarrollar. además ese sistema de alerta es más sensible y se Justo, activa más fácilmente, ¿no? justo, justo. Bueno, y yo creo que también, o sea, a veces es verdad que a los humanistas nos acusan un poco de ponernos filosóficos, pero a mí me parece también que hay un punto interesante que es también ganar en libertad, ¿no? Porque hasta qué punto yo elijo libremente en mi vida cuando le tengo miedo a la ansiedad y hago cosas no porque las quiera hacer, sino evitando la ansiedad. No voy a tener un conflicto porque me da ansiedad. Claro, ahí realmente estoy siendo libre, estoy eligiendo. Y luego también, además, cómo en todo esto que hablamos, ¿no? Si yo no me entiendo, si yo no sé lo que ocurre en mi interior y lo que me está pidiendo, si yo a veces no diferencio entre lo que me han educado y me han dicho que tengo que ser y lo que soy yo realmente, que eso es uno de los grandes conflictos internos que genera ansiedad, y ahora voy a ir un poco con la parte del conflicto interno. Claro, qué difícil ser realmente libre, ¿no? ¿Cómo voy a saber qué elegir si ni siquiera sé qué están diciendo mis distintas partes, ¿no? O Justo. qué opino yo ante algo. Y luego, a mí esto me parece muy interesante, ¿no? Que es también porque a mí me parece que es uno de los grandes factores de ansiedad, que es esa guerra civil interna, ¿no? Que muchas veces vivimos. Es decir, es muy difícil que haya un cuadro de ansiedad. En el libro hablas varias veces de la congruencia, de las contradicciones en las que caemos, de cómo también a veces hay entre partes, pues a lo mejor una parte mía que viene de un trauma y se quiere defender, y hay otra parte mía que, pero no sé, hay una parte mía que le han puesto los tochos 12 veces y dice, oye, no tengas novia ni de coña porque te la van a clavar. Y hay otra parte mía que dice, bueno, es que a mí esa chiquilla me gusta, ¿no? Y ahí hay un conflicto. Entonces, como muchas veces la ansiedad viene de estos conflictos internos, de esta especie de guerra civil con uno mismo, ¿qué es lo que tú recomiendas un poco para entender el conflicto, para poder identificarlo, para poder resolverlo? Que mi sensación es que a mayor coherencia interna, menor ansiedad. Em, si tú consigues realmente estar alineada con lo que tú necesitas, tu cuerpo no va a reaccionar para intentar avisarte o alertarte de que pongas el foco en eso que no estás atendiendo. Entonces, para mí la ansiedad es como una voz que empieza a gritar cada vez más fuerte que hay algo que tienes que mirar y que no estás pudiendo mirar por la razón que sea.
cuando consigues mirar eso y atenderlo y ir en coherencia, la ansiedad baja. Y luego aquí entra que a mí, todo esto está muy bien y suena muy bonito y todo esto, pero luego que también entra un contexto, que yo siempre lo meto, en el que estás, ¿no? Y está muy bien decirle a según qué persona que tiene que trabajar su coherencia interna y lo podrá hacer, y luego hay otras personas pues que vivirán una situación que no les permitirá hacer ese trabajo, no podrán hacerlo, porque si entramos en la precariedad económica, los pisos, el alquiler, el contexto sociocultural, etcétera, pues entonces aquí a lo mejor van a tener que convivir con la ansiedad porque las necesidades básicas no están cubiertas. Y entonces ya no se trata de un tema de coherencia interna, sino de un tema también de estructura y de sistema, que a mí me gusta cómo meter esto porque me parece... Sí, sí, o sea, yo precisamente la crítica que le hago al pensamiento positivo y tal, que ya sabes que es un poco como el tema donde yo doy más leña, habla mucho de eso, ¿no? De que esto, de que todo no es individual, ¿no? A mí me gusta Claro. mucho, no sé si has leído Lipovetsky, que es un filósofo que le habla de la privatización de la ansiedad, ¿no? Como se habla siempre de las habilidades, de los conflictos internos, de tener herramientas, como, y de alguna manera más estás culpabilizando a la persona por tener ansiedad, cuando la Justo, ansiedad a veces viene de, bueno, pues de factores externos, ¿no? Que ocurren. O como justo. muchas veces, incluso ante una situación externa, ahí hay algo interesante, ¿no? Que es que hay veces que es simplemente la diferencia entre sentir que algo es obligado versus sentir que es elegido, ¿no? O sea, ahora que estamos hablando, me estoy acordando de un paciente que tenía en Marbella y que él era muy poco asertivo con su mujer. Entonces tenía mucha ansiedad, ¿no? Y este hombre, bueno, pues viene a la sesión y empezamos a trabajar la, la ansiedad y se ve que no es asertivo y empezamos a trabajar todo esto, pero claro, conforme él empieza a ponerle límites a su mujer, a la mujer empieza a gustarle menos a este señor, ¿no? Porque parte de lo que le gustaba era poder hacer y deshacer a su antojo. Y entonces, claro, hay un momento en el que se da un tipo de circunstancia en esto que estamos hablando del contexto, de que él se da cuenta de que o cede o la mujer se va a querer divorciar, con el problema que tiene de que la mujer es extranjera y que él tiene un trabajo comercial que le obliga a viajar alrededor del mundo, con lo cual ningún juez le va a dar la custodia compartida. Y entonces, eso es que su mujer se vaya a Suiza y dejar de poder ver a su hijo, ¿no? Entonces, claro, hay un momento en el que él me dice, bueno, pues es que yo prefiero seguir dejando que mi mujer me, bueno, no sé si decir mangonés, pero creo que se entiende el Ujú, término, porque ese es el precio que pago para ver a mis hijas, ¿no? Y fíjate, eso creo, por lo que cuento todo este caso, es porque creo que es interesante también el ver que hay veces que es verdad que el contexto nos impone algo, pero también hay muchas veces que lo que más nos genera ansiedad no es lo que ocurre en el contexto, que vuelvo a decir lo mismo, desde luego ocurre, sino también este tema de cuánto yo elijo o cuánto yo entiendo que esto que no me gusta del contexto tiene que ver con algo que yo sí que elijo, ¿no? ujú. Como, Sí, la gestión que hago de lo que me ocurre, ¿no? Yo siempre digo que hay cosas que no, o sea, bueno, hay catástrofes y desgracias que no son evitables, pero el cómo me posiciono frente a eso sí, ¿no? Con el sí, tema de y la el poder decisión, dotarlo de un sentido, ¿no? Es un poco como justo, sí, esta frase de Nietzsche de el ser humano puede con cualquier cómo cuando tiene un buen porqué. ujú, ¿No? Y hay justo, veces sí. que, entiéndeme, lógicamente también creo que esto es un mensaje un poco peligroso, porque hay veces que hay cosas que en vez de reencuadrarlas o en vez de tomar otra posición, lo que hay que hacer es cambiarlas. Oye, mi jefe me trata mal, pues búscate un abogado laboralista o cambia de trabajo o mira a ver. Pero es verdad que hay veces que, como tú bien dices, no se puede hacer mucho y ahí hay veces que lo que ayuda es más darle un significado a la propia experiencia. Y es verdad que hay veces que lo que nos da ansiedad es más esa sensación de no elegir y de no control que la situación en sí misma, ¿no? Entonces, al final elegir es una manera indirecta de tener control sobre lo que me está ocurriendo y a veces baja la ansiedad. Pero bueno, Ujú. perdona, me he puesto aquí a divagar, que es lo que me pasa siempre que hablo con otro psicólogo interesante. También, mira, Sí, me parece que esto es de lo más típico, pero es verdad que a mí siempre me gusta recalcarlo, que es un poco el tema del miedo al miedo, ¿no? De la ansiedad al propio hecho de tener ansiedad. ¿Cómo sueles tú encuadrar o abordar esto? sí, o sea, para mí,
cuando la persona ya ha experimentado ansiedad, normalmente acaba desarrollando mucho miedo a la sintomatología. Y entonces, por eso, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Hay una primera parte de la terapia que tiene que ver con identificar que eso que te está pasando es ansiedad. Yo creo que aquí ya baja bastante el malestar, baja bastante, porque ya de repente ya no es que te estás muriendo, ni que tienes una enfermedad, ni que te va a dar un infarto, ni... No, ya es, bueno, esto que me está pasando es ansiedad. Entonces, como es ansiedad, ya sé identificarla. Y ahí ya baja un poco el malestar. Esto es lo primero. Y luego lo segundo es empezar cada persona, que esto al final es cada individuo y a su manera, a identificar en qué contexto aparece su ansiedad y cómo se manifiesta en su cuerpo, ¿no? Ya sea a nivel físico de muchísimas maneras, a nivel crónico desarrollando otros trastornos o a nivel de respuesta fisiológica, ¿no? Como tal, o psicológica. Entonces, yo creo que una vez pasa esto, la persona va disminuyendo el miedo. Cuanto más conocimiento tenemos de aquello que nos ocurre, Ujú. menos miedo a lo que nos está ocurriendo. Y a partir de ahí, una vez le pierdo el miedo y lo puedo ver de cerca, ¿no? Que sí, que suena muy bonito esto de que hay que hacerse amigo de la ansiedad, pero es que es verdad. Una vez ya sabes que te jode la vida y que estás muy jodido con lo que se siente, luego tienes que aprender que en realidad es una aliada que te obliga a poner el foco en cosas que probablemente no estabas atendiendo y cuando le pierdes el miedo puedes convertirla precisamente en esa aliada y empezar a usarla a tu favor. Porque en realidad la ansiedad, joder, pone Sí, a es tu una voz de disposición un alerta, montón de ¿no? Que lo que te recursos. está diciendo es esto no va bien, ¿no? Sí, Claro, y pone recursos a tu disposición, o sea, te prepara, ¿no? Eso está bien, eso está guay. Lo que pasa es que luego, pues, le coges tanto miedo que acabas convirtiéndolo en sí, un bueno, y impedimento. que creo que hay muchas veces que si no nos duele algo o no nos genera malestar, probablemente no nos enfrentamos a ello, ¿no? O sea, me Claro. refiero que a mí me hace mucha gracia como vemos todo esto, pero que hay muchas veces que lo que soluciona un problema de ansiedad normalmente suele ser tomar decisiones, tener conflictos que no estoy teniendo y atreverme a... O sea, me refiero, antes hemos hablado más de la parte interna, de la gestión emocional, de la congruencia, de, de permitirme partes de mí que me acojonan, pero también es verdad que luego muchas veces es una cuestión de tomar decisiones para aumentar la coherencia o tener conflictos, ¿no? ¿Sabes? Que, Claro, pero debajo de eso siempre hay miedos, claro, en eso. realidad. Siempre hay un miedo, ¿no? Mira, y a mí me gusta bastante cómo lo, es verdad que esto lo recogen varios modelos, pero me parece que lo ponen de una herida de abandono, de la herida de rechazo, de la herida de traición y, y había dos más, de injusticia y humillación, creo Esa recordar, humillación, ¿no? sí. Sí. Pues si te parece un poco como contarlo y tal, porque es verdad que me ha sorprendido porque es un tema que sueles verlo uno en otro tipo de libros que hablan de cosas, pero es verdad como que tú lo explicas muy bien, ¿no? La relación que tiene con la ansiedad ya es una cosa que solemos ver poco cuando vemos libros de ansiedad, que casi siempre te hablan de hábitos, de técnicas, o te hablan de un miedo, pero no, a veces no te explican muy bien de dónde suelen venir esos miedos, ¿no? Sí, es que para mí muchos de estos libros se quedan en la superficie y en qué hago para frenarlo en el momento porque me está generando mucha incomodidad. Sí, Entonces, al por ejemplo, final, muchas veces te hablan como del pensamiento, pero claro, no van al origen, ¿no? Te dicen, claro, es que en este tema distorsionas. Ya, pero ¿por qué distorsionan este tema y claro, no otro, ¿no? claro, Por qué interpreto mal la información en lo que tiene que ver con que me rechacen, pero no interpreto mal la información en lo que tiene que ver con la historia? ¿Sabes lo que te digo? O en lo justo, que tiene que ver con la relación con mi hermano, ¿no? justo. Y claro, creo que digamos que no vamos a la raíz del asunto, pero ahí lo explicas bien en el tema este de las heridas. Entonces, casi que me gustaría pedirte que lo expliques un poco. Yo lo he leído y tal, pero me parece que lo Bueno, explicas de una manera muy fácil de entender, ¿sabes? sí, o sea, en realidad, desde la perspectiva del trauma se entiende que cuando tú has vivido ciertas experiencias y en realidad todos hemos vivido experiencias de sufrimiento y en función de afectivo, en función de cómo nos hemos ido colocando respecto a ese sufrimiento y cómo lo hemos ido gestionando, pues vamos arrastrando heridas. Igual que nos hemos caído a lo largo de nuestra vida, todos seguro alguna vez, y tenemos como esas mini cicatrices, algunas más grandes y otras más pequeñas. Pues esto sería un poco lo mismo. Si yo sé que cuando me caí me hice una brecha aquí y que si me la vuelvo a hacer en el mismo lugar me va a doler el doble, pues conocer un poco las heridas a nivel emocional te va a permitir saber quién eres y desde dónde te relacionas, ¿no? Entonces, al final, cuando tú vives ciertos traumas afectivos, repito lo mismo, lo que se llama trauma de apego,
que es lo que sufrimos por lo que nos falta en las relaciones que establecemos con nuestras figuras principales, eh, tú vas acumulando dolores de lo que te faltó, ¿no? Esto lo explica, de hecho, muy bien Anabel González en el libro de Lo que no pasó. Y es un poco esta sensación, ¿no? De, vale, yo cuánto de mí se sintió rechazada en un momento en el que me sentía vulnerable y cómo esto ahora condiciona las relaciones que yo establezco en la edad adulta. Cuánto de mí se sintió abandonado en un momento de vulnerabilidad y cómo esto condiciona la vida adulta. Y en función de lo que nos haya ido faltando en esa infancia, pues iremos teniendo heridas. Hay heridas que para mí, a lo largo, repito, de mi trayectoria en consulta y de lo que me he formado y he leído, correlacionan más con, ¿no? Pues, con un estilo de apego que con otro, o con una vivencia, o con una forma incluso de gestionarse a nivel emocional, pero luego en realidad cada persona tiene un poco que conocerse y saber de dónde viene y desde dónde se relaciona. Ujú. Y mira, en Esto es esto, a lo mega resumido, sí, sí, pero sí, entiéndeme, sí, por por no desgracia el alargarme. tiempo no nos da para lo que nos da, ¿no? Pero fíjate, aquí hay una cosa que yo quería un poco plantearte o ver, que es también un poco el tema de que, claro, o sea, hay veces que hay que curar ese tipo de heridas, pero también un poco el aprender a convivir con ellas, ¿no? Esta idea de la terapia humanista de la aceptación incondicional. Porque, claro, a mí hay una cosa que me sorprende un montón, que lo digo mucho con los pacientes, que es que, ¿sabes? El paciente que es celíaco o que tiene intolerancia a un alimento, entiende que, bueno, pues que tiene que aprender a vivir sin ese alimento. Porque, oye, hay algo en su organismo que tiene sensibilidad a eso, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho cómo hay gente que, por ejemplo, pues tiene una herida de haber sido indefenso en la infancia y que le maltraten, ¿no? Bueno, o cosas más sutiles, ¿no? Que la han rechazado porque en el colegio se reían de él o lo que sea. Y es verdad que hay una parte de curar la herida, pero también hay una parte de, oye, bueno, pues tú tienes sensibilidad a este tema porque te han dado duro, porque te han golpeado fuerte. Y entonces tu mente ya está alerta y a la mínima se activa y crea esta respuesta. Y también aprender a perdonárnoslo, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, no conozco a ningún celíaco que se obliga a comer cosas con gluten y simplemente entiende que tiene una sensibilidad al gluten y que tiene que protegerse o cuidarse de eso. Pero parece que cuando son heridas emocionales no, parece como que, no, no, yo lo que quiero es poder aguantar y yo lo que quiero es que a mí el rechazo no me afecte. Yo siempre digo lo mismo. A mí me hicieron bullying de pequeño porque tenía una deformación en la mandíbula y obviamente, pues tuve rechazo para exportar en paneles. Bueno, para mí también había un trabajo personal de una parte curar esa herida de rechazo, pero también otra parte decir, bueno, Ventura, pues te ha pasado esto, normal que este tema te afecte más, ¿no? Es que para mí la persona que sana su herida, lo que llamaríamos una persona con un estilo de apego seguro, no es una persona precisamente que diría abiertamente que no tiene ya esa herida porque la ha sanado, sino una persona que precisamente reconoce cuál es su herida y cuáles son sus tendencias. Es decir, que está conectada con lo que va a ser su vulnerabilidad y se hace cargo de ella a la hora de relacionarse con el mundo. Esto es para mí una persona sana. Si tú me dices que ella ha sanado, aparte de que sería totalmente falso, Aparte de la trolaga que te estoy exacto, contando. aparte de la trolaca que te estás contando a ti mismo primero y luego a mí, además es que lo que me estaría enseñando es que precisamente no has entendido que todos los que nos han dañado en un momento determinado, lo único que adquirimos es una sensibilidad diferente y entonces lo que tenemos que aprender es a gestionar eso a la hora de relacionarnos con otras personas, no negándolo y tampoco creyendo que no. Hay mucha gente que dice, yo Sí, ya claro, ¿no? estoy súper trabajada. Bueno, súper trabajada, ¿qué significa? ¿Que eres consciente de tu tendencia y que esa tendencia te va a condicionar el resto de tu vida? Vale, ok. ¿No? Claro, Pero mira, yo igualmente no ahora, se supera. es- ¿sabes? Escuchándote, estoy ahora como super gym bro y entonces me he apuntado a CrossFit, ¿no? Entonces llevo 3 días, ya es tú, A la ¿sabes? secta del CrossFit. Yo que me he movido menos que una callata toda mi puta vida, pero bueno, estoy en CrossFit y entonces reflexionaba sobre esto que estamos hablando ahora, ¿no? Y entonces la gente decía, oye, pues yo este ejercicio no lo puedo hacer porque tengo escoliosis o porque tengo tal cosa o tengo una hernia discal o tengo tal y cual. Y es como, joder, qué rápido entendemos que hay cosas que no me viene bien hacer.
y no me torturo, ¿sabes? No me esfuerzo a, si todo el mundo hace este ejercicio, yo tendría que hacerlo. Sin embargo, hay gente que ha tenido experiencias de rechazo muy intensas y que lo lleva muy mal y que esto le hace mucho daño, pero luego, por ejemplo, me meto en una aplicación de citas donde hay una manera de rechazar muy deshumanizada y esto ocurre mucho más frecuentemente, ¿no? O, o me obligo por ejemplo, ¿no? Ya yendo a casos un poco más extremos, eh, he tenido maltrato en la infancia y permito estar en un trabajo donde hay un jefe que se tira el día gritando, ¿no? Cuando evidentemente a mí esos gritos van a tener un eco emocional de todo lo que yo he vivido, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que a la gente le cuesta tanto como el permitir, el darse permiso, ¿no? De decir, oye, como he vivido esto, yo esto no lo puedo hacer. O otros podrán, porque no han vivido lo mismo que yo, pero oye, esto justo toca mi herida, toca mi tema y tengo también que aprender a entender qué puedo y qué no puedo hacer, ¿no? Pero también en eso hay un punto de lo que me ha resultado familiar toda mi vida, ahora me va a resultar más cómodo que lo novedoso. O sea, esto también creo que es importante porque al final, cuando yo vengo, en este caso que tú decías, ¿no? De una relación de maltrato, ¿por qué te quedas en una relación con tu jefe que te está maltratando? Que es justo lo que vienes, porque de lo que vengo me resultaba familiar. Eso es lo que tiene mi cerebro almacenado. Entonces, relacionarme con esta persona igual incluso mantiene un poco lo que es conocido para mí. Salir de esta relación sería lo que me resultaría amenazante, porque no lo conozco, ¿no? Que es un poco lo que te dicen, de hecho, las mujeres en relaciones de maltrato cuando van a salir, ¿no? Es que me da miedo lo que hay fuera, cuando probablemente el infierno lo están viendo dentro, pero hay un tema de lo que me resulta familiar versus lo que no. O sea, creo que esto es bastante importante. Y luego, con respecto a lo que dices, claro, es que como yo creo que se vende ahora tanto lo de sanar y el apego seguro y las relaciones sanas y todo esto, es Sí, como verdad que que es como lluvia de estrellas, ¿no? Que sales de una mismo, cortina de humo y eres como otra cosa a lo que tú eres. exacto. Y todo el mundo quiere ser eso, ¿no? Y un poco incluso lo vende un poco así, ¿no? Y yo creo que lo que decía, que hemos perdido un poco de vista que una persona sana es una persona que se conoce, que se ha trabajado y que cuando se va a poner en relación con otro es consciente de lo que le duele y de lo que le puede doler al otro y se hace cargo de eso. Eso es una persona sana. En realidad todos, ¿no? Desde el modelo de trauma, ¿no? Todos tenemos al final trauma, todos, y la diferencia está en lo que hacemos con eso y cómo nos relacionamos en función de eso. Y un poco es lo mismo que con la ansiedad. En realidad hay mucha gente que dice, pero la ansiedad se cura, ¿no? Es que no se cura porque no es una enfermedad, partimos de Bueno, es ahí. que un cuerpo sano genera ansiedad, ¿no? Claro, Sí. exacto. Entonces, la diferencia va a ser lo que tú acabes haciendo con esa ansiedad. Si tú de verdad te conoces y te gestionas, pues la ansiedad aparecerá de una manera funcional en tu vida, te servirá. Y si tú no la conoces o no vas en coherencia contigo o no la gestionas, pues probablemente será muy disfuncional y podrá llegar a traerte problemas más graves y más complejos. Pero en realidad la ansiedad irse no se va a ir. A mejor gestión, menor probabilidad de cronicidad a ningún nivel. A peor gestión, pues me decía una chica, ¿no? Que tenía como que le habían salido, tenía como mucha reacción en la piel, ¿no? Eh, que es una respuesta a un estado ansioso sostenido. Y entonces llevaba 10 años en tratamiento, no había habido ninguna mejoría, entra en terapia y ahora está, que no tiene nada, ¿no? Entonces su miedo primero fue, Esther, ¿y si me vuelve a dar? Claro, lleva 10 años y ya está flipando de que no tenga ninguna reacción en la piel, ¿no? Y yo le decía, es que lo importante es entender que tu cuerpo, cuando entre en un estado ansioso, va a responder así. O sea, tu cuerpo va a responder de esta manera. Con lo cual, vamos a trabajar para aumentar la ventana de tolerancia, es decir, para que tú tengas una buena gestión y cada vez sean menos los factores que te pongan en ese estado y a nivel también de tu vida cotidiana, pero tienes que saber que tu cuerpo, la manera que ha encontrado de avisarte de que llega un estado de estrés es a través de la piel y punto. Y a mí es la migraña, ¿sabes? O sea, entonces no se trata tanto de eliminar la herida, sino de aprender, yo creo, a entenderla, a convivir con ella y a no irla vomitando a los demás. Esto. No, fíjate, ¿no? En esto hay una parte muy interesante. Un compañero mío de la Universidad de Granada, el doctor Carlos de Teresa, es un médico especialista en dolor crónico, ¿no? Pero él Vale, trabaja con dolor, pero no trabaja con dolor en términos de cómo mitigo la respuesta de dolor, es decir, cómo tomo analgésicos o cómo manejo la tolerancia al dolor,
sino que él trabaja con lo que ocurre antes de la respuesta de dolor, ¿no? Él trabaja a Ujú. nivel del sistema nervioso central, ¿no? Con síndrome de sensibilidad central y todo esto. Entonces, claro, esto es muy interesante porque al final hay muchos problemas corporales que creemos que tienen, o incluso a veces reactividad psicológica, no reactividad física o reactividad psicológica, que vemos el resultado, pero claro, hay un proceso previo que es cuánto mi mente interpreta que eso es amenazante. La manera fácil para que todo el mundo lo entienda es que si Esther o yo nos partimos la mano, a nosotros le duele menos, nos duele menos que si se parte la mano un pianista. ¿Por qué? Porque para un pianista partirse la mano no solamente es el dolor físico de la mano, pues, sino, oye, lo mismo yo ya no me puedo ganar la vida, o lo mismo yo ya pierdo mi vocación, que es tocar el piano, o lo que sea. Es decir, que muchas veces la sintomatología, tanto la ansiedad que me da al romperme la mano, como el dolor físico y la inflamación porque me duele la mano, eso está muy comprobado, están mediados por eso. Esa información de la lesión va al cerebro, el cerebro interpreta el nivel de amenaza y en función del nivel de amenaza crea una respuesta de dolor o crea una respuesta emocional. Por eso el que ha sufrido bullying, el rechazo le genera más ansiedad que el que no ha sufrido bullying, porque su cerebro lo ve con un nivel de ansiedad, o sea, con un nivel de amenaza mayor, ¿no? Entonces yo creo Ujú. que todo esto que estamos hablando también es muy interesante porque ayuda a que nuestro nivel de amenaza basal sea más bajo, ¿no? Y cuanto más bajo sea, pues sí, ahora me parto la mano y sube, porque claro, no es lo mismo que suba estando aquí abajo que estando aquí arriba, ¿no? O sea, aquí estoy ya al límite, por eso yo creo que hay gente que tiene tanta tendencia o que aparentemente parece que tiene una tendencia a la ansiedad, ¿no? Tiene todos estos temas de fondo no resueltos. Entonces, claro, hay una amenaza interna de lo que no tengo resuelto. Con lo cual, cada cosa que viene llueve sobre mojado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, después de que son más sensibles a la ansiedad, cuando lo que ocurre, y dicen, no, es que me desbordo por una gota. No, el problema no es que te desbordas por una gota, el problema es que tienes el vaso a ras, ¿no? Y te has acostumbrado a vivir con eso. Claro. Sí, Bueno, y igual que no se pretende, como ni nadie lo pretende nunca, ni se oye por ahí vivir sin dolor, porque el dolor te da información, precisamente, ¿no? Esto es lo que estamos hablando. Tampoco vamos a pretender vivir sin ansiedad, ni vivir sin heridas, porque el trauma también te ha dado recursos y también te ha dado habilidades, y no se trata de eliminarlo, se trata de precisamente aprender a convivir con eso, entendiéndolo y aceptando todo lo que te ha dado, que también es mucho, ¿no? Sin que te condicione de una manera negativa. ¿vale? Y así como una última pregunta antes de que empecemos a aclarar los demás. Muchas veces se habla de esto, ¿no? Tengo una personalidad ansiosa o tengo predisposición a la ansiedad o yo a veces he leído informes psiquiátricos, eh, personalidad ansiógena, ¿no? O sea, es decir, hay veces que se habla como de que hay gente que tiende a la ansiedad o que tiene una forma de ser que la convierte en ansiosa. ¿Tú dirías que esto es verdad o no? Ya sé que para ti no, ya te estoy viendo que no. Sí, para mí desde luego no, pero bueno, por eso me interesa tu pregunta. Es No, verdad yo no que hay creo que haya veces, personalidades ansiógenas, yo no creo eso tampoco. Yo creo, otra vez lo mismo, ¿no? Que en función de las experiencias que hemos vivido podemos tener mayor o menor predisposición a tener una respuesta ansiosa por el estilo de afrontamiento que tengo hacia lo que me ocurre. Eso sí. Es decir, claro, a pero no mayor como un rasgo recurso, estructural con el que yo nazco, sino como no, consecuencia claro, de mi historia de aprendizaje. por supuesto, totalmente. Sí. Y a mayor recursos tengo yo, mayor capacidad de afrontar los desafíos. Claro, es que me parece importante porque hay veces que, claro, que yo cuando veo estas cosas digo, es que le están condenando de por vida a tener ansiedad. Porque Y claro, si esto además es que hay como ser gente que se queda rubio, ahí. o sea, yo no puedo dejar de ser rubio, ¿sabes lo que Claro, te quiero decir? Más, claro, claro. y luego además también, y encima, claro, cuanta menos sensación tengo de control y de poder reaccionar a lo que ocurre, más ansiedad. Con lo cual, tengo ansiedad, siento que no puedo reaccionar porque es mi personalidad ansiosa, con lo cual más ansiedad, y esto es un circuito que se retroalimenta hasta el Claro, infinito, ¿no? que se confirma. Y además hay gente que se va a establecer en la ansiedad y a convertirla en su identidad. Y desde aquí es muy difícil luego trabajar con ellos porque precisamente porque la han convertido en su identidad, deshacerse de la ansiedad implica un vacío y una depresión. Claro. Entonces, claro, muchas veces el identificarte tanto y el meterte en una etiqueta de soy una persona ansiógena,
pues te impide trabajar precisamente en eso. Claro. Mira, bueno, si te parece, no sé si la gente tiene preguntas, sería ahora el Vamos. momento de preguntas, porque yo aquí estaría viendo contigo un millón de matices, pero bueno, ya te daré el coñazo por WhatsApp. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, por ahora nadie había escrito nada, no sé si, Están la todos verdad que muy lo estás atentos. explicando todo muy bien, pero no sé si hay alguien que quiera preguntar algo en concreto O comentar, o o comentar debatir, o criticarnos. o criticar. ¿Vale? Bueno, hay gente que está levantando la mano. Por favor, escribid directamente en el chat la pregunta, ¿vale? Porque no va a ser, como empecemos a dar acceso con máquina, no es posible. Vale, empieza a ver aquí las primeras. Em, ¿Qué hacer cuando tienes el vaso ya colmado? Pregunta Lucía Sánchez. ¿Qué hacer cuando tiene el vaso con agua? Y a terapia vaciarlo. ¿No? Es que al final, claro, irte a mirar qué hay en ese vaso. Claro, ¿Cuál es la yo creo mejor que manera sería de eso, ¿no? Sobre todo el entender de qué está lleno el vaso, porque ahí Claro, es donde identificas lo que hay que hacer, ¿no? claro. Está lleno de cosas que permito y no me gustaría. Bueno, pues tengo que aprender a sacar la rabia y poner límites, ¿no? Justo. O está Identificar qué hay en lleno el de... vaso y luego poder empezar a hacer cosas que lo vayan descargando. Claro. ¿Vale? También preguntan aquí si podemos hablar del trastorno ansioso depresivo, ¿no? El trastorno ansioso depresivo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el trastorno ansioso depresivo? O sea, al final es otra vez un poco lo que estábamos comentando antes. Es como, es una etiqueta. Yo huyo un poco de los diagnósticos realmente, ¿no? Es una etiqueta que dice que tienes cierta sintomatología. Eso es lo que dice el trastorno ansioso depresivo. Claro, a mí me gusta siempre explicar que los diagnósticos categoriales, que es esto, una categoría, es un poco como si yo voy y me hago, voy y me hago una radiografía. La radiografía está bien porque me ayuda a ver lo que ocurre, pero me da una foto fija, ¿no? Y me dice, pero claro, no está realmente ayudando a lo importante, que, vale, tengo la mano rota, pero ¿cómo me he roto la mano? Es decir, ¿no? Claro, Al es que final realmente, simplemente lo que te dice es, usted tiene ansiedad o usted tiene depresión, pero al final lo que hay que entender es que aunque Esther y yo podemos tener ansiedad por temas muy diferentes, ¿no? Es decir, entonces yo creo que aquí lo importante sobre todo es entender qué es lo que me lleva a tener este tipo de respuestas, ¿no? Incluso, de hecho, podríamos plantearnos si tener ansiedad o depresión, hay veces que es un trastorno o simplemente es el indicador de que tu mente funciona bien, ¿no? Porque el otro día una paciente me dijo, es que estoy deprimida y me contó ahí una serie de historias, unos dramas personales enormes y yo le dije, hombre, es que a mí lo que me parecería enfermizo es que estuvieras contenta. totalmente. ¿Sabes lo que te Es quiero decir? una respuesta adaptativa a lo que le está ocurriendo, Claro, totalmente. pero bueno, por intentar responder un poco, que lo mismo le está pareciendo que estamos aquí esquivando el tiro, yo lo que sí que creo que ocurre muchas veces es que ansiedad y depresión están muy conectadas, porque claro, la ansiedad muchas veces me limita y habla de esa incoherencia, y claro, si yo estoy viviendo una vida en la que no es realmente la que yo quiero vivir, y encima hay una ansiedad que me limita a hacer muchas cosas, pues claro, casi que lo difícil es no deprimirte, ¿no? Y también es Justo. verdad que si yo estoy muy deprimido y muy mal, pues también es normal que eso me pueda dar miedo, ¿no? Que el verme deprimido me causa ansiedad, ¿no? Sobre todo si vengo de historias donde, por ejemplo, nadie me ha ayudado. Entonces, cuando estoy deprimido, conecto con esa herida de abandono y, claro, ya me da ansiedad de decir, claro, ¿quién va a querer estar al lado de un deprimido? Nadie me va a ayudar. Como no salga yo de esto solo, no me va a querer nadie. Y yo creo que la relación a veces es un poco esa. Vale, preguntan por aquí, muy buenas charlas, se nota que los dos tenéis mucha experiencia, muchas gracias, gracias a ti. ¿Qué sería lo primero que hay que revisar si tienes ataques de ansiedad? ¿Cuál sería el principal motivo? Bueno, yo aquí volver a recalcar que el motivo depende de cada uno, pero con respecto a los ataques de ansiedad, que no lo hemos abordado mucho, ¿qué es lo que tú dirías? Si tienes ataques de ansiedad, claro, yo lo primero que haría sería ver la cotidianidad de la persona, es decir, el presente, ¿no? Eso es lo primero que, para ver qué es lo que puede estar detonando eso, antes de irme a toda su estructura, por lo que tú decías, porque a veces
es súper adaptativa la ansiedad. Entonces, a veces no me interesa ni siquiera ponerme a trabajar en eso o en disminuirlo, sino precisamente ayudarle a identificar qué es lo que está detonándola para poder hacerse cargo de eso. Y luego hay veces también que damos recursos cuando tienes ataque de ansiedad porque dan mucho miedo y se sienten muy incómodos para desactivar la ansiedad en el momento en el que ocurre. Esto lo hablo al final del libro, como en la parte final de las herramientas, porque bueno, todo el mundo al final quiere como desactivar la ansiedad cuando tiene un ataque de ansiedad y bueno, hay cosas, ¿no?, que se pueden hacer que bajan un poco la intensidad. Yo ahí también, si vete con lo de los ataques de pánico en concreto, sí que haría mención a la teoría de polaridades, que habla mucho como de, claro, como el cuerpo tiende a la homeostasis, tiende al equilibrio, cuando yo creo un pico de algo, luego tiene, claro, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, si yo cojo y pues mira, por ejemplo, yo ahora aquí estoy en un momento como profundo, pero luego, como soy de Granada, pues he quedado a pedirme de cervecillas con mis amigos y de tapas. Claro, pues ahora, ahora mi parte profunda o filosófica tiene un pico y luego mi cuerpo me pide un momento expansivo, de risa, de conversación banal y se está equilibrando, ¿no? Ha habido un pico profundo, un pico banal y al final es un poco, hay un equilibrio. Claro, si yo hay una parte que no me permito, porque me da miedo, porque me han hecho daño en la infancia con ello, porque me han hecho sentir que estoy mal, porque conecta con heridas mías del pasado, muchas veces lo que ocurre es que cuando, pues por ejemplo, una persona que se obliga siempre a estar alegre, claro, de pronto cuando su parte triste se tiene que equilibrar, tiene que hacer todo esto de golpe. Y entonces ya ahí de pronto sale una cosa como súper dramática, totalmente desregulada y tal. Y esto ocurre mucho con el control-descontrol. Es decir, la gente que controla mucho por perfeccionismo, porque tiene miedo a que ocurra algo, porque tal. Claro, cuando yo creo un pico de control, mi cuerpo tiene que crear un pico de descontrol para regularse. Y claro, Ujú, no hay mayor pico de descontrol que te dé un ataque de pánico, que directamente lo que sientes es que te ujú, estás perdiendo el control. Entonces, muchas veces yo recomendaría un poco el intentar ver que estoy intentando controlar excesivamente y bajar ahí un poquito el control y permitirme un poquito más estar mal o que las cosas sean menos buenas para que no, cuanto menos abrupta sea esta distancia, menos desregulado debería estar. Mira, preguntan ujú. por aquí también, ¿la ansiedad puede también tener un componente biológico u hormonal? A mí me coincide en las noches cuando me baja la regla. O sea, las noches toledanas, perdón, como las noches más ansiosas. Eh, sí, o sea, realmente como todo, ¿no? No podemos obviar que lo biológico influye. No sé hasta qué punto, no he leído nada a nivel no he leído ningún artículo yo, igual tú ahora me dices que sí, yo no he leído nada que correlacione un estado ansioso nocturno con la regla, la verdad. Pero bueno, claro, hormonalmente nosotras nos desregulamos muchísimo cuando estamos con el periodo, entonces vamos a vivir como más picos, ¿no? Quizás emocionales en ese Claro. periodo. No sé si de ahí a relacionarlo con la ansiedad directamente. Bueno, yo ahí normalmente lo que sueles ver en factores hormonales, por ejemplo en depresión postparto o en, por ejemplo, personas que se están tomando un tratamiento de fecundación y hay esa alteración hormonal, Mm, o personas que tienen enfermedades endocrinológicas, que hay una alteración hormonal, ahí lo que sueles ver es que la mayoría de la gente que esa desregulación hormonal la acaba provocando sintomatología, ¿no? Pues eso, una depresión postparto, ¿no? Todas las mujeres tienen ese vaivén hormonal, pero porque hay algunas que se deprimen y no. Normalmente los estudios lo que demuestran es que eran personas que ya venían con factores de riesgo. Es decir, era gente que, volvemos a la idea del vaso, si yo ya tengo el vaso medio lleno, porque tengo heridas no resueltas, porque tengo miedo a no ser suficientemente bueno y entonces soy perfeccionista, porque no tengo una buena gestión emocional, claro, pues es que estoy ya a pique. En cuanto me metes un poquito más de malestar, ya me desbordo, ¿no? Y entonces ahí ya viene, pues claro, en cuanto hay un poquito de regulación por el periodo o de desregulación por lo que sea que estoy viviendo, ya me termino de descomponer. Claro, desde fuera, como estoy tan acostumbrado a vivir con el vaso claro, lleno, digo, claro, claro, es la regla, porque antes no me ha pasado, ¿no? Pero claro, claro, es esta idea de de entender qué había antes, que lo mismo no llega a ser tanto como para tener una patología,
o para tener un ataque de ansiedad, pero claro, ya estaba ahí un poco a punto de caramelo, por decirlo de... Justo, y a lo mejor cuando, como pasa en ese momento, tú lo asocias directamente a ese cambio hormonal, pero no, que tiene mucho Claro, sentido eso. además también yo creo que los Interesante. factores biológicos, vuelvo un poco a esto que hablábamos de ver la ansiedad como un virus, ¿no? Hay veces que sin darnos cuenta nos aferramos a esas explicaciones porque nos ahorran ver cosas incómodas, ¿no? Nos ahorran ver que mi matrimonio no funciona, Claro, nos ahorran ver que estudié lo que querían mis padres en vez de lo que yo quería y este tipo de cosas. justo. Vale, vamos a responder un par más, perdonad, que de todos modos, bueno, a Esther la podéis encontrar en Instagram como la oveja negra punto psicología, por si queréis preguntarle cualquier duda. A nosotros en estar contigo o en mi cuenta de Aventura Psicólogo. Lo digo porque hay muchas preguntas y aquí más de 22 preguntas y no nos va a dar la vida ni de coña. Em, vale, mira, esta pregunta es muy interesante. Dice, hola Esther, hablas de la aparición de la ansiedad cuando no hay una coherencia interna, pero la contradicción me resulta inevitable hasta cierto punto. ¿Qué opinas? Interesante, interesante. Pues mira, creo que no se trata de pretender, es otra vez lo mismo, ¿no? No se trata de pretender vivir siempre en coherencia, sino de aceptar que somos seres incoherentes. Es otra vez lo mismo. Y de hacer consciente las incoherencias. Yo sé que soy una persona incoherente y cuando esté siendo incoherente voy a aceptar que soy incoherente, incluso voy a decidir en qué voy a ser incoherente. Es decir, Claro. no es ni negarlo ni pretender ahora ser la persona más coherente del mundo porque, spoiler, no lo vamos a hacer nunca. Y luego yo creo que aquí además hay un tema que es el entender lo voy a decir de una manera un poco, mi cuerpo puede permitir cierto nivel de incoherencia sin desarrollar sintomatología. Pero Justo. vamos a verlo como que yo tengo 10 puntos de incoherencia. Entonces, creo que lo que hay que ver es en qué cosas me puedo permitir ser incoherente y en qué no, o entender, ¿no? A veces perdemos la visión de conjunto y entender que si yo, por ejemplo, estoy siendo incoherente en que tengo un trabajo que odio, pero oye, ahora lo tengo que tener porque lo que hablábamos antes, porque la situación es la que es, porque no me queda otra, o por ejemplo, este paciente del que yo hablaba antes, oye, ya está gastando 8 puntos en un trabajo incoherente, entonces solo te quedan 2 para todo lo demás. Entonces, a lo mejor en otras cosas, pues tienes que ser un poco más, menos permisivo con esa coherencia o Claro. tienes un poco más que cargar las tintas. Y también entender, claro, es verdad, hay veces que nos renta ser incoherentes, ¿no? Pues, a mí lo mismo me renta, ahora estoy soltero, pero recuerdo un suegro que tenía que me caía fatal, pero claro, a mí me rentaba ir allí, reírle los chistes, porque no quería que mi novia tuviera un momento incómodo viendo cómo su padre y su novio se llevaban a matar, ¿no? Y ahí era incoherente, hacía algo que yo realmente no quería. Pero claro, eso era una cosa que ocurría 3 veces al año, entonces era una incoherencia asumible, ¿no? Entonces yo creo que también a veces es ver, entender que hay temas, volvemos a esta idea de las heridas del pasado y la sensibilidad, que hay temas con los que no tenemos tanto margen de incoherencia y temas que sí, y también un poco llevar esa contabilidad global de, oye, si estoy siendo incoherente por aquí, pues no me queda tanto por este lado. Y luego, Sí, elegir las incoherencias. si Sí, me sí. permites un momento muy, muy, muy friki, ¿vale? Hay un concepto en filosofía de la ética que a mí me resulta muy interesante, que es lo que ellos llaman un acto supererogatorio, ¿vale? Un acto supererogatorio es cuando yo hago algo que no quiero hacer como manera de ser coherente con algo que yo quiero, ¿no? Es decir, yo no quería reírle los chistes a mi suegro, pero reírle los chistes a mi suegro, una cosa es reírselo porque tengo miedo al conflicto con mi suegro, y hay otra cosa que es reírselo porque para mí hay una coherencia más profunda en no querer darle las navidades a mi novia, ¿no? Entonces, cuando logramos hacerlo desde ese lado supererogatorio, o sea, el ejemplo típico que se da es un bombero no quiere entrar en una casa en llamas, pero entrar en una casa en llamas es la única manera de ser coherente con ser bombero, ¿no? Entonces ahí sabemos que es cuando la incoherencia, aunque siempre genera un cierto malestar, se dispara menos o la vivimos como menos aversiva, porque en cierto modo estoy eligiendo hacer algo que no Exacto. elegiría.
Sí, es ¿no? como Y ahí hay elegir las veces incoherencias, y elegir las incoherencias, sí, es eso curioso. es, por paradójico que suene. Vale, mira, ya la última pregunta. ¿Cómo de importante es la medicación en la ansiedad? ¿Es posible prescindir de ella y conseguir gestionar la ansiedad sin medicación? Creo que depende de lo desregulada que venga la persona. Hay casos en los que sí se puede trabajar sin medicación porque no ha llegado, digamos, hablando antes otra vez de lo del vaso, ¿no? No ha llegado a desbordarse y entonces podemos trabajar sin que la ansiedad esté limitando lo que vayamos trabajando en la propia consulta, porque al final el trabajo en terapia es un trabajo largo y lento. Y hay otras veces que la persona viene muy desregulada, que la sintomatología le impide llevar a cabo su día a día con normalidad y tampoco la terapia. Y entonces en ese caso pues recomendamos que acuda a un Claro. psiquiatra Incluso si... ahí a nivel biológico hay veces que la medicación se utiliza como para reiniciar el sistema de alerta, ¿no? El sistema de alerta viene muy desregulado, viene ya muy hipersensible y hay veces que periodos a lo mejor de 6, 9 meses ayudan como a reiniciar el sistema, a bajarlo y ya luego lo va retirando poco a poco. Yo creo que Ujú, sobre todo el tema es, volvemos a lo mismo, es entender que no debemos hablar de ansiedad en genérico y no va a hablar tanto de gestión de la ansiedad sino de gestión de los temas que están haciendo que yo sea ansioso. Yo un poco, sé que esto es difícil, pero lo que invitaría a la gente es a poner el foco no en no tener ansiedad, sino en identificar y meterle mano a los temas que le están justo. generando ansiedad. Y luego también no culparnos, ¿no? Yo creo que también ahora, igual que antes había mucho estigma con la psicología, creo que ahora hay mucho estigma con la medicación, ¿no? Parece que si te medicas es que eres una persona débil, o parece que si te medicas es que no quieres solucionar tus problemas. Y yo siempre, también es verdad que yo trabajo mucho con psiquiatras en hospital y porque doy clase en el departamento de psiquiatría de la Universidad de Granada, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que si hay veces que una persona te viene con la pierna rota, que por ejemplo podría ser una herida de trauma, o con una pierna atrofiada, con una pierna que no tiene músculos rígidos, por ejemplo una persona que la han sobreprotegido y no tiene mucha tolerancia al malestar, y oye, desde luego lo que hay que hacer es curar esa pierna, pero a lo mejor mientras que curamos la pierna te viene bien tener una muleta. Y esa Mm, muleta es la medicación, ¿no? Yo creo que el problema es el que dice, ah, bueno, como tengo una muleta y voy tirando, no voy a solucionar la pierna, pero ujú. también es verdad que, oye, que si mientras que soluciono la pierna hay una cosa que me lo pone un poco más fácil, pues yo tampoco lo veo un drama, ¿no? Y creo que incluso a veces es terapéutico ese, oye, me voy a permitir ser vulnerable y me voy a permitir necesitar medicación en este momento de mi vida, ¿no? Sí, es otra forma de pedir ayuda, porque a veces sin la muleta muchas veces no puedes ni siquiera curar la pierna. O sea, si Claro. necesitas incluso hacer ejercicio de rehabilitación, si no tienes la muleta, a lo mejor ni lo consigues, ¿no? Entonces, que a veces sin ayuda el resto del proceso no vas a poder llevarlo para adelante. Eso es. Oye, Esther, pues muchísimas gracias por dedicarnos este ratito. Ya también última hora. ¿Te quedan más pacientes o no? No, A mí me queda otro. ¿te queda otra Pero hora? sí, bueno, pero Qué bien. valor. Nada, bueno, hay que atender cuando hay que atender. Pero nada, que de verdad que muchísimas gracias por estar A con vosotros. nosotros. Recordar a todo el mundo que vamos a enviarles un correo con la charla grabada, también por si se la quieren enviar a alguien. Pues yo que sé, creo que todo el mundo tiene gente con ansiedad en el entorno y hay veces que está bien dar otros enfoques. Y nada, recordar que no sé si es mañana o pasado sabrán los ganadores del sorteo del libro en el canal de Estar Contigo y bueno, que nos podéis enviar las preguntas que queráis. Así que nada, Esther, muchísimas gracias, Bonica, y bueno, que espero que más adelante hagamos alguna cosilla más. Muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer muy interesante y aquí estamos para lo que necesitéis. Pues nada, un Que saludito vaya a bien. todos y cualquier cosa, pues solo tenéis que contactar con nosotros. Cuidaros.